El doctor Jorge Ronderos, viene desde la Universidad de Caldas, señor presidente. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Manuel Corzo por haber realizado este significativo foro tan importante para el país, por todo lo que se ha dicho acá. Quiero saludar también al doctor Fraga y al doctor Beltrán por su magnífica exposición, con la cual tenemos una serie de coincidencias. Este evento realmente para mí ha sido de aprendizaje, de actualización, de conocer diferentes puntos de vista sobre el tema. Yo, para no pasarme del tiempo, voy a leer, aunque quisiera haberme referido a algunas de las presentaciones que se han hecho acá. Primero que todo, decir que este diálogo académico, político, social, es supremamente importante. En nuestro caso, por el fenómeno conocido como narcotráfico, fenómeno económico y político de la criminalidad, como una entropía perversa, producto en parte por el prohibicionismo y la guerra contra las drogas, en la forma que se ha dirigido, y que ha dejado una huella imborrable y profunda, dramática y de sufrimiento humano, de injusticias que ha afectado gravemente la institucionalidad de la democracia colombiana, los tejidos sociales de nuestra sociedad y la convivencia y la seguridad. En mi caso, y como académico, represento en este foro a un grupo, una línea de investigación y un proceso académico de la Universidad de Caldas, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y al Departamento de Antropología y Sociología. De una vez quiero aprovechar para invitar al doctor Juan Manuel, porque estamos con la Facultad de Ciencias Jurídicas haciendo unos foros sobre temáticas y me ha pedido la decana que transmita esta invitación para ver qué personas que usted indique o usted mismo en lo posible puede asistir a ese foro. El estudio investigativo que hemos hecho sobre drogas comenzó en el año de 1992 en el marco de un proyecto de investigación cofinanciado con la Dirección Nacional de Estupefacientes y de participación de investigadores de la Universidad Nacional, sede Manizales, y la Unidad Educativa CENER Regional Caldas, denominado Mapa de Afectación y Riesgo de las Drogas en Manizales, proyecto que incorporó originalmente 3 ciudades intermedias. La particularidad que tuvo este estudio, hoy en retrospectiva sin duda sugerente y vigente, fue el enfoque cultural para la descripción y el análisis del uso social de las drogas, lo cual incluye lo sociológico, lo psicológico, lo económico, lo político y lo histórico, y complementariamente fundamentados en los aportes de las ciencias naturales como la farmacología, la neurociencia, la biología y la genética, estableciendo puentes con el reconocimiento a la sabiduría de pueblos ancestrales y grupos étnicos y tradiciones populares, especialmente por sus conocimientos botánicos y en medicina tradicional. En este primer trabajo se identificaron diversos escenarios en los cuales realmente las drogas, con la acepción que teníamos inicialmente y sobre lo cual me referiré más adelante, y era que las drogas estaban en todo el campo de las relaciones sociales, en la familia, en el lenguaje, en la educación, en la espiritualidad y la religiosidad, en la riqueza material y la propiedad privada asociada al trabajo intelectual, material y artístico, al juego, a la apuesta, y no solamente eran las drogas ilegales, sino las drogas simulando con las drogas legales. Es decir, había un intercambio. Entonces esta separación entre lo legal y lo ilegal en la práctica del uso social era realmente falsa, realmente. Es decir, se fumaba un cacho de marihuana con cigarrillo o tomando a veces un vino o alguna cosa así. Y viceversa, la cocaína como un estimulante fundamental en la rumba, digamos, etílica, bien sea en un escenario de carnaval o lo que fuera. Ese proyecto terminó con un libro que publicamos que se llama Escenarios Culturales de la Droga en Manizales, y 2 programas institucionales que hasta hoy son vigentes, el taller permanente y la revista Cultura y Droga, y además todo un desarrollo curricular que se implementó a nivel de pregrado y una maestría en Culturas y Droga que ya ha iniciado su 4ª cohorte. Quisiera precisar algunos conceptos porque a veces cuando hablamos de este tema de cultura y droga
la gente entiende otras cosas, de manera muy reducida porque el texto es un poco más amplio. Quisiera decir y recordar lo que dice García Canclini, que me parece una definición, digamos, socioantropológica de la cultura muy pertinente para este tipo de trabajo. Producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica a las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir, todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido. Esto del sentido es muy importante. Hablar de la cultura es como, dice Michael Cole tal vez, eso es como el agua para los peces. Para nosotros sin cultura pues no tendríamos ni forma de respirar, ni forma de relacionarse, sino todo lo que nos da significado, sentido, valoración, emocionalidad, etcétera, todo esto. Y drogas. Bueno, pues sobre drogas aquí se ha mencionado muchas significaciones, muchos tipos, etcétera, y sobre eso hay una gran confusión. Yo quisiera recordar simplemente cómo en el lenguaje castellano la primera definición que hubo en el lenguaje de autoridades, siglo XVI, se decía droga, cualquier género de especies, como inciensos, goma, benjuí y otras varias especies aromáticas simples o compuestas. También se comprenden en esta palabra otros varios géneros de cosas como manac, salapa, ruibarbo, que a propósito se hace un delicioso dulce, bermellón, cardenilla. Y decía en ese diccionario, hallarás quien no tema comer las más amargas drogas para conservar la vida. El término, por supuesto, ha ido evolucionando culturalmente, ha tenido sus diversos contextos, en la medida en que las ciencias también han avanzado, han desarrollado ciertas definiciones. Por ejemplo, la que hace Simón Brailovsky, a quien vivió aquí en Colombia, de descendencia europea, tiene una definición que a mí me encanta, porque él es un neurofarmacólogo y dice, ya murió recientemente, bueno, hace unos años, cuando hablamos de drogas nos referimos a lo que en general se conoce como fármacos, definidos como todas aquellas sustancias capaces de modificar la sustancia viva. Y en este sentido se consideran fármacos tanto el perfume, o si no, cómo nos podría gustar o disgustar, como la cocaína, por supuesto, pasando por la aspirina o el té de tila. Así es, no hay algo que asustarse, se trata en efecto de todas las sustancias que nos hacen sentir algo, las naturales que conseguimos con el yerbero del mercado y las ampolletas de tranquilizantes que adquirimos en la farmacia. Hay que señalar que naturalmente las drogas llegaron al planeta Tierra cuando hubo todo ese cambio ecológico en que desaparecieron un tipo de vegetación que eran las que comían básicamente estos grandes lagartos, ¿cierto? Los dinosaurios, y apareció todo este otro cambio de las angiospermas, que es todas las plantas justamente que tienen sistema, digamos, sexual de flores, y generó todo un cambio ecológico, y aquí vienen los alcaloides. Es decir, a partir de esas floraciones es que comienzan es real, la producción natural de drogas llegó hace mucho tiempo antes de que apareciera el planeta Tierra, en el planeta Tierra de la especie humana. Prohibir o legalizar. Sobre esto, pues aquí se ha hablado bastante, o sea, la misma terminología, las mismas definiciones jurídicas, pues nos ponen a veces canales de entendimiento y a veces también de no entendimiento. Aquí hay los problemas que tienen que ver con la moral, por supuesto, pero la ética. Pero yo sí creo que realmente hay que replantear todo esto a nivel de lo que se conoce hoy como un campo nuevo, realmente renovador, yo diría que revolucionario en la ciencia, que es la bioética. Es la ética de la vida. ¿Qué ética le vamos a jalar? La ética que realmente se enfoca a destruir la vida per se, aunque sabiendo que evolutivamente si hablamos de vida también hablamos de muerte. No es posible la vida sin la muerte, es un proceso natural, digamos, de la naturaleza, etcétera. Los estudios y las investigaciones científicas y académicas describen y han medido en diversas formas y enfoques la compleja situación en lo social y político, en lo cultural, aquí es un ejemplo de este escenario, en lo económico, del llamado problema de las drogas, que se le ha denominado pues también flagelo de las drogas, etcétera, etcétera, con el apocalipsis final de la humanidad, etcétera, etcétera, que como bien decía aquí esta mañana el expresidente Samper, a la hora de la verdad no son sino 40 o 60 tractomulas
¿cierto?, de esta sustancia, y hemos armado también en el mundo una dimensión que quizás no sea realmente tan grande como evidentemente sea, digamos, en su sustancialidad. Hay que celebrar que progresivamente, pero aún con temor, hay pronunciamientos cada vez más convincentes de replantear y reformular las políticas. Las ciencias han construido indudablemente procesos importantes. Yo creo que labores e investigaciones, entre ellos de quien me antecede, el doctor Ricardo, que le conozco hace un buen tiempo, ha hecho realmente un importantísimo avance en el conocimiento. Simplemente quiero terminar diciendo o planteando una propuesta. Yo creo que tenemos es que hacer y aprovechar aquí este escenario, una propuesta de hacer una investigación sobre los efectos del prohibicionismo a nivel de Colombia y de América. Una propuesta que integre académicos y todos los escenarios, digamos, intelectuales que quieran jalarle a un estudio sobre esto. Realmente el prohibicionismo ha tenido efectos positivos. Aquí se han mencionado algunos datos, etcétera. Pero yo estoy convencido que el prohibicionismo ha generado, no por la intencionalidad que se fundamentó, sino por una distorsión entrópica de la que ha creado condiciones justamente para generar todo este fenómeno de la corrupción, todo este fenómeno de violencia que ha generado realmente muchas mafias. En ese sentido, quiero invitarlos, y nosotros estamos allí para contribuir con esto. Creo que la iniciativa de algunos expresidentes como el presidente Gaviria, Cardoso, Zedillo, que se ha denominado como democracia y las drogas en Latinoamérica, me parece que es una iniciativa que vale la pena apoyar como otras que se están desarrollando. Así que propiciar la formulación de un gran proyecto de investigación multidisciplinario que integre universidades y académicos de todos los países en América, que les interese la propuesta, que mida el impacto del prohibicionismo y la guerra contra las drogas, que explore las opciones en perspectiva de la legalización de las drogas ilícitas y que explore alternativas de adecuación y funciones de las estructuras institucionalizadas de seguridad y salud pública creadas en esta guerra y política, en una perspectiva de un cambio de paradigma necesario para las sociedades modernas y democráticas y de convivencia en la diversidad y reconocimiento de las diferencias comprometidas con la superación de las inequidades actuales y de las dinámicas predominantemente violentas. Es decir, encontrar el real camino de la seguridad y la convivencia ciudadana. En ese camino estamos disponibles para apoyar iniciativas. Muchas gracias.